Un titán devoraba a sus propios hijos vivos. Cronos, señor del tiempo y gobernante del cosmos, abría su boca y tragaba a cada recién nacido antes de que pudiera emitir su primer llanto. 5 veces ya había escuchado el grito desesperado de su esposa Rea mientras le arrancaba al bebé de los brazos. 5 veces había sentido el cuerpo diminuto deslizarse por su garganta hacia la oscuridad eterna de su estómago. ¿Por qué un padre haría algo tan monstruoso? La respuesta estaba grabada en su memoria como una maldición que no podía borrar. Gea y Urano, los primeros dioses del universo, le habían revelado una profecía devastadora. Uno de sus propios hijos lo destronaría exactamente como él había destronado a su padre Urano. Cronos recordaba perfectamente el momento en que había castrado a Urano con una hoz, liberando a sus hermanos titanes del vientre de Gea. Ahora ese mismo destino lo acechaba. La ironía era cruel y perfecta, pero Rea ya no podía soportarlo más. Había perdido a Hestia, su primogénita. Había visto desaparecer a Deméter entre las mandíbulas de su esposo. Hades, Poseidón y Hera habían corrido la misma suerte horrible. 5 hijos devorados. 5 veces había sentido su corazón destrozarse en pedazos. Cuando sintió las primeras señales de su 6.º embarazo, supo que esta vez sería diferente. Esta vez no entregaría a su hijo a la oscuridad. Rea buscó a Gea, su propia madre, la tierra primordial que conocía secretos más antiguos que el tiempo mismo. Juntas tramaron un plan audaz que requería un engaño absoluto y un timing perfecto. Gea le reveló la ubicación de una isla remota llamada Creta, rodeada por el mar salvaje que la protegería de Cronos. Allí, en las profundidades de una cueva del monte Ida, Rea daría a luz en secreto. El plan era arriesgado, casi imposible, pero era la única esperanza de romper el ciclo de horror. Llegó la noche del nacimiento. Rea huyó hacia Creta bajo el manto de la oscuridad, mientras Cronos dormía en su palacio de titanes. El viaje fue agónico, las contracciones la atravesaban mientras navegaba por las aguas turbulentas. Finalmente alcanzó la isla y se arrastró hacia la cueva de Dicte, un lugar tan profundo y oculto que ni siquiera la luz del sol podía penetrarlo. Allí, rodeada solo por la piedra antigua y el silencio absoluto, dio a luz a su 6.º hijo. El bebé emitió su primer grito, y ese sonido resonó en las paredes de roca como una declaración de guerra contra el destino. Rea lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido diminuto de su corazón. Lo llamó Zeus. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro, pero éstas no eran de dolor, sino de una esperanza feroz. Este niño viviría. Este niño crecería. Este niño cumpliría la profecía. Pero aún faltaba la parte más peligrosa del plan. Rea tomó una piedra del suelo de la cueva, aproximadamente del tamaño y peso de un recién nacido. La envolvió cuidadosamente en pañales hasta que pareciera indistinguible de un bebé real. Besó la frente de Zeus una última vez, lo dejó al cuidado de Gea y regresó al palacio de Cronos con el corazón destrozado, pero con la determinación ardiendo en sus venas. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Cronos la esperaba con esa mirada hambrienta y atormentada que ella había aprendido a odiar. Extendió los brazos exigiendo al recién nacido. Rea, con las manos temblando apenas perceptiblemente, le entregó el bulto envuelto. Cronos ni siquiera lo inspeccionó. La paranoia y el miedo habían consumido por completo su capacidad de razonar. Abrió su boca titánica y tragó la piedra entera, convencido de que había devorado a su 6.º hijo. Mientras tanto, en la cueva de Creta comenzaba la infancia más extraordinaria del cosmos. Gea confió al bebé Zeus al cuidado de criaturas leales que jamás revelarían su ubicación. La cabra Amaltea se convirtió en su nodriza, amamantándolo con leche divina que lo hacía crecer más fuerte cada día. Las ninfas Adrastea e Ida lo mecían cuando lloraba, cantándole canciones antiguas que hablaban de poder y venganza. Los curetes, guerreros sagrados de Creta, rodeaban la entrada de la cueva. Pero había un problema crítico. Los bebés lloran,
y su llanto podía viajar con el viento hasta los oídos de Cronos. Los curetes idearon una solución ingeniosa y ruidosa. Cada vez que Zeus comenzaba a llorar, golpeaban sus escudos con sus espadas, creando un estruendo ensordecedor que ahogaba cualquier sonido del bebé. El choque de metal contra metal resonaba por toda Creta día y noche. Los habitantes de la isla pensaban que los dioses estaban en guerra. No sabían cuán cerca estaban de la verdad. Zeus creció en esa cueva oscura, alimentándose de la leche de Amaltea y de la miel dorada que las abejas sagradas traían. A diferencia de los niños mortales, su desarrollo era extraordinariamente rápido. A los pocos meses ya caminaba. Al año ya hablaba con la sabiduría de alguien mucho mayor. Las ninfas le contaban historias sobre sus hermanos atrapados en el estómago de Cronos, vivos pero inmóviles en la oscuridad. Le hablaban de su padre, el titán que había mutilado a su propio padre por poder. Cada historia alimentaba algo oscuro y necesario en el corazón de Zeus. No era solo rabia, aunque la rabia ardía caliente en su pecho joven. Era propósito. Desde que tuvo edad suficiente para entender su situación, supo exactamente para qué había nacido. No había nacido para vivir escondido en una cueva como un secreto vergonzoso. Había nacido para destronar a un tirano. Había nacido para liberar a sus hermanos. Había nacido para cumplir la profecía que aterrorizaba a Cronos. Los años pasaron en esa cueva de Creta. Zeus se transformó de bebé en niño y de niño en adolescente. Amaltea lo observaba con orgullo maternal mientras él practicaba con espadas improvisadas, imaginando el día en que enfrentaría a su padre. Las ninfas le enseñaban los secretos del cosmos, le hablaban de los titanes que gobernaban cada aspecto de la realidad y de las armas legendarias que podían cambiar el balance del poder. Los curetes lo entrenaban en combate, preparándolo para una guerra que todos sabían que era inevitable. Pero Zeus sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Cronos era un titán con el poder del tiempo mismo fluyendo por sus venas. Había gobernado durante eras, había aplastado rebeliones y mantenido su dominio absoluto sobre el cosmos. Derrotarlo requeriría no solo poder, sino también estrategia, aliados y el elemento sorpresa perfecto. Zeus comenzó a planear, pensando 5 movimientos por delante como un maestro del ajedrez cósmico. Finalmente llegó el momento. Zeus había alcanzado la madurez completa, y su cuerpo irradiaba un poder divino que hacía temblar las piedras de la cueva. Ya no era el bebé indefenso que Rea había dejado llorando en la oscuridad. Era un dios joven, hambriento de justicia y venganza. Gea vino a visitarlo una última vez, trayendo noticias de Rea y el plan final. Era hora de salir de las sombras. Era hora de que Cronos conociera al hijo que había fallado en devorar. Zeus salió de la cueva de Creta por primera vez en su vida, y el sol golpeó su rostro como una bendición y una declaración de guerra. El niño oculto estaba listo para reclamar su destino. El cosmos nunca volvería a ser el mismo. Antes de continuar con esta historia épica, si estás disfrutando este viaje por la mitología griega, por favor suscríbete al Club Mitológico. Somos un canal nuevo y tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas fascinantes sobre dioses, héroes y monstruos. Cada suscripción cuenta. Ahora regresemos al momento en que Zeus finalmente confrontaría al titán que había aterrorizado a su familia durante tanto tiempo. Zeus caminó decidido hacia el corazón del reino de Cronos, no como un hijo arrepentido que regresa a casa, sino como un enemigo que al fin se rebela. Durante años había imaginado este momento en la oscuridad de la cueva de Creta, pero ahora cada paso hacía temblar el suelo, como si la propia tierra reconociera que algo irrepetible estaba a punto de ocurrir. No era solo un encuentro entre padre e hijo. Era el choque entre una era gobernada por el miedo y una nueva era que estaba a punto de nacer entre truenos y fuego. Y antes de enfrentar a Cronos, Zeus comprendió que necesitaba algo más que fuerza bruta. Los titanes eran poderosos, antiguos y estaban acostumbrados a mandar sin oposición. Si se lanzaba de frente, sería destruido como un insecto bajo una montaña.
Por eso recurrió a la astucia y buscó aliados entre aquellos que conocían las debilidades del titán. La más importante de esas aliadas fue Metis, la titánide de la prudencia y la sabiduría estratégica, una mente capaz de ver caminos donde otros solo veían muros. Metis sabía que Cronos vivía atormentado por el miedo a la profecía que anunciaba su caída. Ese miedo era su vulnerabilidad más profunda. Ella ideó un plan que no dependía solo del combate, sino de envenenar su seguridad desde dentro. Preparó una pócima especial, una mezcla que no mataría a Cronos, pero obligaría a su cuerpo a rechazar todo lo que había devorado. Era una bebida de apariencia inofensiva, pero su efecto sería devastador. Si funcionaba, los hijos que Cronos había tragado resurgirían del vientre del tirano. De mano, Zeus tomó la pócima con manos firmes. Sabía que ese frasco no contenía solo un líquido mágico, sino la libertad potencial de sus hermanos y el inicio de una guerra que no podría detenerse una vez comenzara. Para acercarse a Cronos sin despertar sospechas, se disfrazó como un simple copero, un sirviente más en el vasto palacio del titán. Nadie mira dos veces a quien llena las copas. Nadie imagina que el fin de una era llega vestido como un esclavo silencioso. El salón del trono estaba lleno de titanes, criaturas colosales que reían y bebían mientras el universo se mantenía bajo su dominio. Cronos, sentado en lo alto, parecía invencible. Su mirada recorría el cosmos con la seguridad de quien cree que nada puede sorprenderlo. Cuando Zeus se acercó con la copa, el titán apenas le dedicó una mirada rápida. Estaba acostumbrado a que todos lo sirvieran y temblaran ante su presencia. Esa arrogancia fue su perdición. Zeus inclinó la copa y habló con voz respetuosa, disimulando el fuego de odio que ardía en su interior. Ofreció la bebida como un símbolo de lealtad y veneración. Cronos, sin imaginar la trampa, tomó la copa y bebió sin dudar. El líquido descendió por su garganta como un susurro tranquilo, pero segundos después se convirtió en un huracán dentro de su cuerpo. El titán se detuvo, su expresión cambió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él estaba fuera de su control. El palacio entero se silenció cuando Cronos se dobló sobre sí mismo. Un rugido de dolor emergió de su pecho, un sonido tan profundo que pareció romper el aire. Su cuerpo comenzó a convulsionar mientras una fuerza invisible lo obligaba a expulsar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Frente a la mirada atónita de los titanes, Cronos vomitó primero un objeto pesado envuelto en telas. La roca que Rea le había entregado en lugar de Zeus. Los mortales honraban su dualidad en templos gemelos cercanos. Uno celebraba rayos justicieros y salvadores. Otro recordaba diluvios purificadores terribles. Los festivales alternaban sacrificios solemnes con banquetes alegres. Poetas cantaban himnos que equilibraban poder y pasión humana. Su culto reflejaba contradicciones esenciales. Cronos comprendió al instante lo que había pasado. No necesitó que nadie se lo explicara. Sus peores pesadillas acababan de tomar forma tangible frente a su trono. Miró al copero, a ese sirviente que se mantenía erguido en medio del caos, y por primera vez vio a su hijo, al que creía muerto. Los ojos de Zeus se clavaron en los suyos sin miedo. No hubo palabras de reconciliación ni excusas. Solo una verdad silenciosa. La guerra había comenzado. Zeus guió a sus hermanos fuera del palacio mientras los titanes gritaban y se reorganizaban. No podían enfrentarlos allí mismo, rodeados por enemigos y sin armas adecuadas. Se retiraron hacia un refugio seguro, hacia el Monte Olimpo, que se convertiría en su nueva base de operaciones. Ese lugar, elevado y cercano al cielo, sería el símbolo del futuro que estaban a punto de construir. Allí, los recién liberados se rehicieron, recuperaron fuerzas y aceptaron que su destino ya no era huir, sino luchar. En el Olimpo, Zeus se reunió con sus hermanos para decidir el siguiente paso. Hestia, la guardiana del hogar, aportó calma y claridad al grupo. Deméter, conectada con la tierra fértil, entendía que el orden del mundo estaba en juego.
Hera, orgullosa y aguda, observaba a Zeus con una mezcla de recelo y fascinación, sabiendo que él era la clave de todo. Poseidón y Hades, aunque distintos en carácter, coincidían en algo esencial. El tiempo de esconderse había terminado. La primera fase del plan había funcionado, pero la balanza seguía inclinada a favor de los titanes. Cronos aún controlaba gran parte del cosmos y su ejército era numeroso y brutal. Zeus sabía que si enfrentaban una guerra abierta, sin más apoyo, perderían. Fue entonces cuando Gea intervino de nuevo, como la voz antigua que siempre había susurrado desde las entrañas del mundo. Ella reveló que existían prisioneros aún más antiguos que los titanes, seres cuya furia podía igualar y superar cualquier poder conocido. En las profundidades del Tártaro, mucho más abajo del inframundo, Cronos había encarcelado a los cíclopes y a los hecatónquiros. Los cíclopes eran gigantes de un solo ojo, maestros artesanos capaces de forjar armas tan poderosas que podían cambiar el destino de una guerra. Los hecatónquiros, por otro lado, eran monstruos colosales con 100 brazos y una fuerza tan descomunal que podían lanzar montañas como si fueran piedras. Cronos los había encerrado precisamente porque temía su potencial. Zeus comprendió de inmediato la importancia de estos prisioneros. Si lograba liberarlos, no solo sumaría aliados, sino que obtendría las armas necesarias para desafiar directamente a los titanes. El problema era que el Tártaro no era una simple prisión. Era un abismo sin luz, un lugar donde incluso los dioses sentían que su poder se debilitaba. La sola idea de descender allí habría paralizado a cualquier otro, pero Zeus veía en ese abismo la clave de su victoria. Con la ayuda de sus hermanos, Zeus logró abrir un camino hacia el Tártaro, desafiando la oscuridad que parecía devorar incluso los pensamientos. Allí encontró a los cíclopes encadenados, agotados, pero no derrotados. Les habló no como un príncipe arrogante, sino como alguien que entendía lo que significa vivir bajo la opresión de un tirano. Les prometió libertad y venganza si se unían a él. Los cíclopes aceptaron, movidos por una mezcla de gratitud y sed de justicia. Liberados de sus cadenas, los cíclopes no tardaron en pagar su deuda. Forjaron 3 armas legendarias destinadas a los líderes de la nueva era. Para Zeus, crearon el rayo, una descarga pura de poder celestial capaz de partir montañas y reducir a cenizas a cualquier enemigo. Para Poseidón forjaron el tridente, un arma que podía agitar los mares y provocar tormentas devastadoras. Para Hades elaboraron un casco de invisibilidad que permitía moverse sin ser visto, incluso por los ojos más poderosos. Pero aún faltaba la otra parte del trato. Los hecatónquiros, esos gigantes de 100 brazos, seguían encerrados en lo más profundo del Tártaro. Su sola presencia hacía vibrar las paredes de la prisión. Zeus los liberó también, rompiendo los grilletes que habían mantenido contenida su fuerza descomunal durante tanto tiempo. Al quedar libres, los hecatónquiros rugieron con tal intensidad que el eco subió hasta la superficie del mundo. Cada rugido era una promesa de destrucción contra los titanes que los habían encadenado. Con cíclopes y hecatónquiros de su lado, Zeus regresó al Olimpo transformado. Ya no era solo el hijo oculto que había engañado a su padre con una pócima, era un general con un ejército y con armas que ningún titán había visto jamás. Sus hermanos lo miraban de forma diferente, reconociendo en él al líder natural de la rebelión. El equilibrio de poder comenzaba a cambiar, aunque la guerra real aún no había empezado. Así dio inicio la titanomaquia, la guerra que dividiría para siempre la historia del cosmos. Durante años incontables, dioses y titanes se enfrentaron sin descanso. Los titanes se atrincheraron en el monte Otris, su bastión ancestral, mientras los olímpicos defendían el monte Olimpo. Entre ambos, el mundo se convirtió en un campo de batalla. Terremotos sacudían la tierra, mares enteros se levantaban contra el cielo y el fuego brotaba de las entrañas del mundo como si todo estuviera al borde de ser destruido.
Zeus dirigía a los olímpicos con una mezcla de furia y estrategia. No era solo un guerrero que arrojaba rayos sin pensar. Era un líder que entendía cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo engañar. Cada lanzamiento de su rayo no era solo un ataque físico, sino un mensaje claro para los titanes. Su era se estaba desmoronando. Poseidón agitaba el mar y hacía temblar las bases del monte Otris, mientras Hades, oculto por su casco, se infiltraba en las líneas enemigas, sembrando confusión y terror. Los hecatónquiros se convirtieron en el terror de los titanes. Con sus 100 brazos lanzaban rocas gigantescas en oleadas interminables, convirtiendo las filas enemigas en caos. Los cíclopes, desde la retaguardia, seguían forjando armas y armaduras imbuidas con poder elemental. Cada día de batalla parecía un fin del mundo en miniatura. La tierra estaba cubierta de cicatrices que jamás desaparecerían por completo. Aún así, durante mucho tiempo la guerra no se inclinó claramente hacia ningún lado. Los titanes tenían experiencia, poder antiguo y una resistencia casi inagotable. Cronos luchaba con la rabia de alguien que se niega a ser reemplazado. Sus golpes alteraban el tiempo y ralentizaban los movimientos de sus enemigos. Cada encuentro directo entre él y Zeus hacía que el universo contuviera la respiración. Era como ver a la historia misma debatiéndose entre el pasado y el futuro. Fue entonces cuando Gea volvió a hablar, no en un susurro, sino como un trueno que solo los dioses podían oír. Ella profetizó que la victoria sería de Zeus si se atrevía a confiar por completo en sus nuevos aliados. Los hecatónquiros no debían ser solo fuerza de apoyo, sino el arma definitiva. Sus 100 brazos podían hacer lo que ningún titán esperaba. Zeus escuchó y aceptó, dispuesto a arriesgarlo todo en un último movimiento que definiría la guerra. En la batalla final, la furia alcanzó un nivel que el cosmos jamás había visto. Zeus se lanzó al frente con su rayo brillando como una estrella caída, concentrando toda su voluntad en un solo objetivo: derribar el dominio de Cronos. Al mismo tiempo, dio la orden a los hecatónquiros. Estos comenzaron a lanzar rocas gigantescas contra los titanes, no de manera caótica, sino con precisión brutal, golpe tras golpe, creando una tormenta de piedra imposible de detener. Los titanes, sobrepasados por esa avalancha, comenzaron a caer uno tras otro. Cronos intentó resistir, pero la combinación del rayo de Zeus y el ataque implacable de los hecatónquiros lo arrodilló. No hubo discurso final ni súplica conmovedora, solo el silencio pesado de alguien que por fin entiende que la profecía era inevitable. Zeus no lo mató. En lugar de eso, lo encadenó y lo arrojó al Tártaro para que sufriera el destino que él había impuesto a tantos otros. Con los titanes derrotados, la guerra llegó a su fin. El cosmos estaba destrozado, pero había sobrevivido. Zeus y sus hermanos, ahora victoriosos, se enfrentaron a una nueva decisión que determinaría el orden del universo para siempre. No bastaba con ganar. Había que gobernar. Fue entonces cuando decidieron repartir el dominio de la realidad entre ellos, sellando para siempre el resultado de la titanomaquia. Zeus propuso un sorteo para que el reparto fuera aceptado por todos como justo, aunque el destino ya parecía estar de su lado. El cielo y el trueno quedaron bajo su autoridad. El mar fue entregado a Poseidón, cuyo tridente ya era símbolo de su dominio sobre las aguas. El reino de los muertos fue asignado a Hades, que aceptó gobernar en las profundidades invisibles. La tierra quedó como un espacio común, escenario de historias futuras de dioses y mortales. Así, con ese pacto silencioso entre hermanos, nació el orden olímpico que marcaría la mitología griega para siempre. Desde ese día, Zeus dejó de ser solo el hijo oculto que desafió a su padre. Se convirtió en el rey del Olimpo, el señor del rayo y del cielo, el árbitro de conflictos entre dioses y hombres. La gran guerra que partió el cosmos no solo destruyó la era de los titanes, también dio origen a una nueva estructura del universo donde cada dios tendría un papel. Pero con el poder llega un peso que pocos pueden soportar.
y el reinado de Zeus, aunque glorioso, estaría lejos de ser perfecto. Un rayo surcó el cielo y partió una montaña entera en dos. La tierra tembló, mientras fragmentos colosales rodaban hacia el valle, aplastando bosques y ríos. Zeus observaba desde el Olimpo, su arma humeante aún en la mano derecha. Nadie cuestionaba su autoridad después de un espectáculo así. Ese rayo no era un simple arma de trueno. Los cíclopes lo habían forjado en las profundidades del Etna con relámpagos capturados y metal del cielo. Nunca fallaba su objetivo. Siempre regresaba a la mano de Zeus como un halcón leal. Un solo lanzamiento podía decidir el destino de dioses y mortales. Pero el poder del rayo era solo la punta de su dominio absoluto sobre el cielo. Zeus convocaba tormentas que oscurecían continentes enteros. Hacía llover durante 40 días y 40 noches cuando castigaba a los impíos. Transformaba cielos claros en huracanes con un gesto de su cetro. El clima obedecía sus estados de ánimo como un perro fiel. Más allá del cielo físico, Zeus mantenía el orden cósmico mismo. El universo funcionaba bajo sus leyes invisibles. Cuando titanes o gigantes amenazaban el equilibrio, intervenía con precisión quirúrgica. No permitía que el caos primordial regresara al mundo que había conquistado con tanto esfuerzo. Su trono en el Olimpo era el centro de toda realidad. Los mortales lo invocaban en momentos de injusticia flagrante. Zeusenios protegía la hospitalidad sagrada entre extraños. Quien violaba ese código enfrentaba tormentas inexplicables o rayos que reducían sus hogares a cenizas. Los viajeros dejaban ofrendas en encrucijadas para ganarse su favor. Nadie escapaba de su vigilancia eterna sobre los pactos humanos. Como garante de juramentos, Zeus Orquios castigaba los perjuros con furia implacable. Reyes que rompían tratados veían sus reinos consumidos por plagas. Amantes infieles sufrían truenos que los marcaban para siempre. Los griegos juraban por su nombre con terror reverencial. Un juramento falso invocaba su ira inmediata y eterna. Retrocedamos al momento en que Zeus reclamó formalmente su dominio celestial. Después de la titanomaquia, sus hermanos aceptaron el sorteo que él propuso. Poseidón recibió los mares turbulentos y sus criaturas profundas. Hades tomó el inframundo con sus sombras eternas. Zeus levantó su rayo hacia el cielo y proclamó su soberanía sobre las alturas. Desde ese día, el águila se convirtió en su mensajera principal. La majestuosa ave surcaba los cielos llevando sus órdenes a los confines del mundo. Sus ojos penetrantes veían lo que ningún mortal podía. Cuando Zeus enviaba un águila, todos sabían que el rey del Olimpo observaba. El roble, árbol eterno y resistente, simbolizaba su fuerza inquebrantable. Pero el poder más extraordinario de Zeus era su capacidad de metamorfosis total. Se transformaba en cualquier forma para cumplir sus deseos o evadir enemigos. Convertido en águila, raptaba a mortales hacia su presencia divina. Como toro blanco, seducía a princesas en praderas remotas. Nadie esperaba que el rey de los dioses tomara piel mortal. Imagina el terror de un pastor cuando una lluvia dorada caía del cielo despejado. Ese fenómeno imposible era Zeus descendiendo para cortejar a una doncella. Dánae, encerrada en su torre, sintió gotas cálidas que la envolvieron y la dejaron embarazada. Perseo nació de esa unión imposible entre una mortal y un dios líquido. La metamorfosis desafiaba toda lógica. Como cisne de plumaje inmaculado, Zeus engañó a Leda en las orillas de un lago. La reina espartana abrazó al ave herida que buscaba refugio. De esa unión nació Helena, cuya belleza desató la guerra más grande de la historia. ¿Qué mujer resistiría consolar a un cisne divino? Zeus conocía perfectamente los instintos humanos. En forma de serpiente dorada se deslizó hacia el lecho de una princesa dormida. Como caballo alado galopó por cielos nocturnos con una ninfa sobre su lomo. Se convirtió en un pastor errante para conquistar a una sacerdotisa. Incluso adoptó la forma de fuego sagrado para acercarse a
Acerea mortales puros, sus transformaciones eran infinitas y creativas. ¿Por qué un dios supremo necesitaba recurrir a tantos engaños y disfraces? La respuesta revelaba una verdad incómoda sobre Zeus. Aunque era el rey del cielo, no podía simplemente imponer su voluntad sin consecuencias. Las Moiras, las diosas del destino, tejían una red invisible que ni siquiera él podía romper. Sus transformaciones eran su forma de burlar límites que lo irritaban, pero que no se atrevía a desafiar abiertamente. Los héroes invocaban su protección en batallas desesperadas. Hércules, su hijo mortal, recibió su rayo en momentos críticos. Perseo usó su égida contra Medusa en la oscuridad. Jasón navegó con su bendición hacia el vellocino de oro. Zeus elegía favoritos basándose en méritos y linaje divino. Sus intervenciones moldeaban destinos legendarios, pero su poder tenía límites sutiles que pocos notaban. No controlaba directamente la tierra fértil ni los mares profundos. Esos dominios pertenecían a sus hermanos por pacto sagrado. Intentar invadirlos provocaba tensiones familiares explosivas. Aún así, como rey supremo arbitraba disputas entre Poseidón y Deméter. Su autoridad trascendía reinos específicos. En asambleas olímpicas, Zeus presidía con cetro en mano. Los dioses menores temblaban ante su mirada. Hera cuestionaba sus decisiones, pero nunca abiertamente. Atenea aportaba sabiduría estratégica a sus consejos. Apolo cantaba profecías que él interpretaba para el bien común. El Olimpo funcionaba como una corte donde él era juez inapelable. Los festivales mortales honraban sus múltiples aspectos. En Olimpia, los atletas competían bajo su mirada invisible. Los vencedores recibían coronas de olivo sagrado. Los oráculos consultaban su voluntad antes de grandes decisiones. Los reyes sacrificaban toros blancos en su honor anual. Su culto unía a las ciudades griegas en devoción compartida. Zeus Panhelenios representaba la unidad de todos los griegos. Los santuarios en Dodona escuchaban susurros del viento en hojas de roble sagrado. Los sacerdotes interpretaban las tormentas como mensajes directos. Los peregrinos viajaban desde Sicilia hasta el Mar Negro para consultar su oráculo. Su presencia permeaba toda la Hélade antigua. Sin embargo, su poder generaba envidia constante entre inmortales. Prometeo desafió su monopolio sobre el fuego divino. Tántalo robó ambrosía de su mesa eterna. Los gigantes escalaron el Olimpo para derrocarlo. Cada rebelión terminaba con castigos ejemplares que reforzaban su supremacía. Nadie dudaba de su victoria final. En el día a día, Zeus vigilaba el ágora de cada ciudad. Zeus Agoraios castigaba a los mercaderes fraudulentos con rayos repentinos. Las balanzas falsificadas provocaban truenos inmediatos. Los contratos rotos atraían su cólera instantánea. Los griegos comerciaban bajo su escrutinio invisible y eterno. La honestidad se convertía en una forma de supervivencia práctica. Su influencia se extendía al ámbito militar supremo. Los estrategas consultaban auspicios antes de las marchas. Las águilas volando hacia la derecha auguraban victoria. Las tormentas repentinas ordenaban retiradas. Los generales ofrecían libaciones antes de batallas decisivas. Zeus decidía el curso de guerras enteras con fenómenos climáticos precisos. Las musas cantaban himnos que detallaban sus proezas celestiales. Los poetas épicos iniciaban relatos invocando su inspiración. Los escultores tallaban su imagen con rayo y cetro elevados. Los pintores retrataban águilas portando sus mensajes divinos. El arte griego entero giraba alrededor de su figura dominante y multifacética, pero Zeus no era un tirano distante y frío. Interactuaba con mortales de maneras inesperadas. Hermes llevaba sus órdenes a reyes piadosos. Dionisio propagaba sus misterios entre viñedos. Artemisa cazaba bajo su luna protectora. Cada dios menor reflejaba algún aspecto de su poder inmenso. El panteón entero orbitaba su trono central. En momentos de crisis cósmica desplegaba todo su arsenal. Cuando Tifón emergió del Tártaro, tormentas eternas barrieron el mundo.
Rayos infinitos iluminaron cielos negros durante días. Vientos huracanados arrastraron montañas al mar. Su furia combinada doblegó al monstruo más grande jamás concebido. El orden renació de las cenizas. Los mortales aprendieron a leer sus señales en el cielo diario. Los arcoíris anunciaban pactos renovados con la humanidad. Las lluvias oportunas bendecían cosechas escasas. Las nevadas purificaban tierras contaminadas. Cada fenómeno natural llevaba su firma invisible. Vivir bajo su dominio significaba interpretar su voluntad constante. Zeus también poseía el don de la profecía selectiva. Consultaba el oráculo de Dodona en encrucijadas vitales. Las ramas de roble susurraban futuros posibles. Las sacerdotisas traducían truenos lejanos en advertencias claras. Los reyes moribundos recibían herederos guiados por su visión. El destino mortal se entretejía con su omnisciencia. Su cetro dorado simbolizaba autoridad absoluta sobre todos. Golpeaba rocas para abrir fuentes milagrosas. Bendecía campos estériles con fertilidad instantánea. Un toque restauraba a reyes enfermos a la salud plena. El objeto mismo irradiaba poder transferido de su portador supremo. Ningún artefacto divino igualaba su prestigio. Finalmente, comprendamos por qué nadie desafiaba abiertamente su reinado. Zeus combinaba fuerza bruta con inteligencia estratégica eterna. Sabía cuándo castigar y cuándo perdonar. Elegía batallas que consolidaban su posición. Delegaba poder a aliados leales sin perder el control central. Su liderazgo equilibrado aseguraba una estabilidad olímpica duradera. El dios de mil formas gobernaba con un solo rayo infalible. Su legado trascendía tormentas y transformaciones. Mortales y dioses vivían bajo su orden cósmico. Cada trueno recordaba su presencia constante. El Olimpo entero respiraba al ritmo de su cetro eterno. Un cuco empapado y tembloroso cayó a los pies de Hera en plena tormenta. La diosa, movida por compasión, lo recogió y lo calentó contra su pecho. El ave se acurrucó agradecida, pero en ese abrazo inocente se consumó un engaño divino. Zeus había elegido esa forma para romper las defensas de su hermana inalcanzable. Hera lo había rechazado 300 veces antes. Cada cortejo de Zeus terminaba en furia y portazos celestiales. Él insistía con regalos y promesas de eternidad. Ella respondía con silencio helado o amenazas de venganza. La paciencia del rey del Olimpo tenía límites, pero su astucia era infinita. Cuando el cuco se transformó de nuevo en el dios desnudo y sonriente, Hera comprendió la trampa. Intentó huir, pero Zeus la envolvió en sus brazos con una gentileza irresistible. No hubo violencia ni coerción, solo el reconocimiento de que el destino los unía inevitablemente. La boda que siguió fue la celebración más grandiosa del Olimpo. Todos los dioses acudieron al festín nupcial. Gea regaló un manzano dorado que fructificaba eternamente. Hera y Hefesto tejieron un velo inigualable bordado con estrellas. El néctar fluyó como ríos y la ambrosía cubrió mesas infinitas. Pero incluso en esa alegría perfecta, las semillas del caos ya germinaban. Zeus no tardó en romper sus votos matrimoniales. Su lujuria era un torrente imposible de contener. Apenas semanas después de la ceremonia, descendió a la tierra en busca de nuevas conquistas. Las ninfas huían de sus ríos cristalinos, pero él las encontraba siempre. Su poder hacía imposible cualquier escape definitivo. La primera gran traición involucró a la ninfa Io. Zeus la transformó en vaca para esconderla de Hera, pero la esposa divina no se dejó engañar. Envió un tábano que atormentó a Io por continentes enteros. La ninfa mugía de dolor mientras cruzaba mares y desiertos. Hera vigilaba cada paso con ojos implacables. Europa fue otra víctima de su deseo insaciable. Zeus se convirtió en toro blanco de cuernos dorados y nadó con ella hasta Creta. Allí la poseyó y engendró a Minos, futuro rey de la isla. La princesa fenicia nunca olvidó ese viaje imposible sobre las olas. Su descendencia gobernaría por generaciones. Dánae recibió una visita aún más extraña. Encerrada por su padre en una torre de bronce,
sintió una lluvia dorada filtrarse por el techo. Ese fenómeno imposible la impregnó milagrosamente. Perseo nació de esa unión líquida y decapitaría a Medusa años después. Zeus siempre encontraba caminos inimaginables. Leda encontró un cisne herido en la orilla del lago Eurotas. Lo consoló con ternura maternal hasta que el ave reveló su verdadera naturaleza. De esa unión nacieron los Dioscuros y Helena, cuya belleza devastaría Troya. ¿Qué mujer resistiría proteger a un cisne divino? Zeus explotaba instintos profundos. Callisto, ninfa cazadora de Artemisa, cayó en otra trampa sutil. Zeus adoptó la forma de su diosa favorita para acercarse sin sospechas. La seducción fue rápida y efectiva en el bosque sagrado. Artemisa descubrió el embarazo y transformó a Callisto en osa. Arcas nació de esa unión prohibida, pero las traiciones no se limitaban a mortales. Leto, una titánide hermosa, despertó celos feroces en Hera. Embarazada de gemelos divinos, vagó sin encontrar lugar para parir. Hera maldijo la tierra entera contra ella. Finalmente, Delos, isla flotante, la acogió y Apolo y Artemisa nacieron bajo olivos sagrados. Maya, hija de Atlas, concibió a Hermes en una cueva de Arcadia. El bebé mensajero creció en horas y robó ganado a Apolo el primer día. Zeus sonrió ante las hazañas de su hijo travieso. Hermes se convirtió en su heraldo favorito, siempre listo para misiones imposibles. Su astucia reflejaba la de su padre. Sémele, princesa tebana, pidió ver a Zeus en su forma verdadera. Él juró concederle cualquier deseo. Cuando descendió envuelto en rayos y truenos, la mortal se consumió al instante. Dionisio nació prematuramente de sus cenizas y Zeus lo coció en su muslo hasta madurar. El dios del vino sobrevivió al capricho fatal. Alcmena conoció a Zeus disfrazado de su esposo anfitrión. La noche se estiró mágicamente hasta 3 días de duración. Hércules nació de esa unión prolongada, destinado a 12 trabajos imposibles. Su fuerza colosal honraría al padre olímpico eternamente. Pero Anfitrión quedó como cornudo eterno. Incluso sus propias hijas no escaparon de su deseo voraz. Perséfone, apenas convertida en reina del inframundo, sintió su mirada lasciva. Zeus se transformó en serpiente para poseerla en secreto. De esa unión nació Sagreo, destrozado luego por los titanes. El incesto divino generaba tragedias cíclicas. Hera no toleraba estas humillaciones públicas. Sus venganzas eran meticulosas y crueles contra las amantes. Transformaba ninfas en monstruos o animales. Enviaba serpientes a cunas de niños divinos. Maldecía linajes enteros con locuras hereditarias. El Olimpo se convertía en un campo de batalla conyugal constante. Los hijos de Zeus formaban un panteón numeroso y poderoso. Atenea emergió adulta de su cabeza abierta por Hefesto. La diosa de la sabiduría llevaba lanza y égida desde el nacimiento. Nunca tuvo madre mortal ni titánide. Su nacimiento directo de Zeus simbolizaba pureza estratégica absoluta. Apolo dominaba música, profecía y curación con maestría incomparable. Su lira encantaba a dioses y mortales por igual. Delfos se convirtió en su oráculo principal, donde pitonisas inhalaban vapores sagrados. Su arco vengador castigaba con plagas a ciudades impías. La belleza masculina perfecta definía su esencia. Artemisa cazaba incansablemente por bosques eternos con ninfas leales. Su arco nunca fallaba contra presas ni enemigos. Virgen eterna castigaba a quienes violaban su pureza sagrada. Corzos dorados tiraban de su carro lunar nocturno. La independencia feroz la distinguía entre las diosas olímpicas. Hermes inventaba sandalias aladas y una lira de tortuga en su cuna. Robaba sin dejar rastro y negociaba tratados imposibles. Los viajeros lo invocaban en encrucijadas peligrosas. Su caduceo curaba y dormía a ejércitos enteros. La rapidez mental lo convertía en indispensable para Zeus siempre. Ares nació de Zeus y Hera en un parto normal, pero creció belicoso. Dios de la guerra brutal, disfrutaba carnicerías sin estrategia.
Heracles y Atenea lo humillaron repetidamente en combate. Afrodita lo consolaba en lecho adúltero. Su furia ciega lo aislaba incluso entre los olímpicos. Hefesto, cojo desde el nacimiento, forjaba maravillas en volcanes ardientes. Armaduras automáticas y tronos mecánicos salían de sus fraguas. Casado forzosamente con Afrodita, sufría cornamenta divina. Su ingenio mecánico compensaba la fealdad física. Autómatas le servían fielmente. Dionisio transformaba agua en vino y locos en sabios extáticos. Sus misterios prometían vida eterna a iniciados fieles. Tigres tiraban de su carro ebrio por cielos nocturnos. Ménades despedazaban a quienes resistían su culto salvaje. El éxtasis dionisíaco rompía barreras entre lo mortal y lo divino. Perseo decapitó a Medusa con espada y escudo de Zeus. Hércules completó 12 trabajos imposibles por su sangre. Jasón navegó por mares imposibles con argonautas valientes. Minos gobernó Creta con justicia férrea y laberinto siniestro. Estos héroes extendían el legado genético olímpico. Pero cada conquista amorosa generaba conflictos interminables. Hera conspiraba contra hijos legítimos e ilegítimos por igual. Poseidón competía por dominio marítimo con descendientes rivales. Hades reclamaba almas prematuras de héroes prometedores. El Olimpo bullía de intrigas familiares constantes. Zeus arbitraba disputas con rayos selectivos o exilios temporales. Nunca admitía debilidad ante rebeliones. Tifón desafió su trono y perdió en combate titánico. Gigantes escalaron el Olimpo con antorchas ardientes. Cada amenaza reforzaba su supremacía aparente y necesaria. Las musas cantaban baladas sobre sus amores imposibles. Poetas épicos detallaban transformaciones creativas. Escultores tallaban toros y cisnes simbólicos. Pintores capturaban lluvias doradas en frescos eternos. La cultura griega celebraba su virilidad prolífica sin pudor. Sin embargo, Hera planeaba venganzas cada vez más elaboradas, sembraba discordia entre hermanos divinos, enviaba serpientes a cunas reales inocentes, transformaba amantes en constelaciones inmóviles. Su paciencia estratégica igualaba la lujuria del esposo. El ciclo de traición y castigo nunca terminaba. ¿Podía Zeus gobernar el cosmos, pero no su propio deseo? Esa contradicción definía su reinado tumultuoso. Cada hijo fortalecía el Olimpo contra amenazas externas. Cada amante alimentaba guerras internas inevitables. El precio del poder patriarcal incluía caos doméstico eterno. Al final del día, Zeus regresaba al Olimpo exhausto pero satisfecho. Observaba desde su trono las consecuencias de sus pasiones. Hera lo esperaba con mirada gélida y planes meticulosos. Los hijos se disputaban favores paternos con celo fraternal. Su familia reflejaba el cosmos que gobernaba, hermoso, poderoso y caótico. 300 rechazos no detuvieron su conquista de Hera. 1000 amantes no saciaron su apetito divino. Cada transformación abría nuevos caminos de placer fugaz. El rey del Olimpo pagaba caro cada victoria amorosa, pero nunca dejó de perseguir el siguiente deseo ardiente. Un monstruo colosal emergió rugiendo del Etna humeante. Tifón, hijo de Gea y Tártaro, medía cientos de metros, con 100 cabezas de serpiente que siseaban. Sus alas batían huracanes que arrancaban árboles de raíz. Zeus descendió del Olimpo con el rayo en la mano para enfrentar la amenaza final a su reinado. Las primeras batallas sacudieron el cosmos entero. Tifón arrancó montañas y las lanzó contra el Olimpo dorado. Zeus respondió con tormentas que cegaban al monstruo. Cada choque entre rayo y escamas hacía temblar el Tártaro profundo. La tierra se agrietó como si el mundo entero gritara de dolor. Pero Tifón capturó a Zeus y lo arrastró encadenado al monte Casio. Cortó los tendones divinos del rey olímpico y los guardó en una piel de oso. Los dioses huyeron aterrorizados ante la furia del titán. Hera imploró ayuda a los héroes mortales mientras el Olimpo parecía perdido para siempre. Hermes y Pan recuperaron los tendones robados en una misión suicida.
Zeus los devoró crudos y recuperó su fuerza colosal al instante. Se lanzó contra Tifón con furia renovada, lanzando rayos sin cesar. El monstruo cayó herido, pero aún vivo, bajo el Etna ardiente. Zeus lo sepultó vivo bajo lava eterna. Años después, Prometeo, encadenado al Cáucaso, miró a Zeus con desprecio desafiante. El titán había robado fuego divino para los mortales helados. Ese acto de compasión desafiaba el monopolio olímpico del conocimiento. Zeus ordenó un castigo eterno que horrorizaría incluso a los cíclopes forjadores. Una águila gigante descendía cada amanecer al pico rocoso. Arrancaba el hígado regenerante de Prometeo con garras crueles. El titán gritaba mientras el sol naciente iluminaba su tormento diario. La herida se curaba milagrosamente durante la noche para repetir el ciclo atroz. Siglos de agonía por un acto de misericordia. ¿Qué había impulsado esa crueldad tan meticulosa? Zeus temía que los humanos avanzaran demasiado rápido con el fuego divino. Sabía que el progreso traería armas y ambiciones mortales peligrosas. Prometeo representaba el peligro de la inteligencia sin control divino. El castigo servía de advertencia a los titanes sobrevivientes. Pero incluso los cielos claros no calmaban la corrupción humana creciente. La humanidad se había vuelto arrogante y violenta tras milenios de favores olímpicos. Zeus convocó un consejo en el Olimpo para decidir su destino final. Deucalión y Pirra merecían sobrevivir por la piedad demostrada. El resto enfrentaría un juicio universal. Desde el Olimpo, Zeus abrió las compuertas celestiales sin misericordia. Lluvias torrenciales barrieron continentes durante 9 días y 9 noches. Ríos se desbordaron como venganza viva, tragando ciudades enteras. Montañas se convirtieron en islas mientras mortales desesperados trepaban a techos flotantes. El diluvio borraba la pizarra humana. Deucalión construyó un arca con madera de ciprés sagrado siguiendo sueños proféticos. Sobrevivieron con Pirra, flotando sobre aguas enfurecidas. Cuando las lluvias cesaron, la tierra emergió desnuda y silenciosa. Zeus envió un arco iris como pacto de no repetición total. La humanidad renació de piedras lanzadas sobre sus hombros. Retrocedamos a la asamblea divina antes de la guerra troyana. Zeus manipulaba hilos invisibles desde su trono nebuloso. La disputa por la manzana dorada de Eris encendía rivalidades eternas. Afrodita prometió a París la mujer más bella del mundo. Helena, hija de un cisne, selló el destino de ciudades enteras. Durante 10 años de asedio, Zeus equilibraba la balanza capabial caprichosamente. Favorecía a los aqueos un día con vientos propicios. Al día siguiente permitía a los troyanos resistir con muros divinos. Hirió a Ares cuando favorecía demasiado a los troyanos. Atenea guiaba las flechas de Teucro con precisión inhumana. Su juego divino prolongaba la carnicería. Finalmente, permitió la caída de Troya con el caballo de madera legendario, pero pagó caro su manipulación neutral. Tetis lloró por su hijo Aquiles, muerto prematuramente. Tetis, la ninfa que había alimentado a Hércules en la infancia. Zeus concedió venganza póstuma al héroe caído. La balanza divina siempre equilibraba deudas pendientes. Hércules, su hijo mortal más glorioso, completó 12 trabajos imposibles. Mató al león de Nemea, cuya piel detenía los rayos olímpicos. Capturó vivo al ciervo Seriniteo, sagrado de Artemisa. Limpió los establos de Augías en un día desviando un río. Cada hazaña extendía la gloria paterna por la eternidad mortal. Perseo decapitó a Medusa usando el escudo bruñido de Atenea. El regalo de Zeus reflejaba la luz mortal sin petrificarse. Salvó a Andrómeda de un monstruo marino mientras estaba encadenada a una roca. Fundó una dinastía micénica con sangre de Gorgona. El nieto divino limpiaba pecados ancestrales con espada celestial, pero bajo esa gloria brillaban grietas profundas en el Rey Supremo. Hera lo manipulaba con artimañas femeninas sutiles, retiraba su cinturón nupcial y paralizaba sus deseos. Conspiraba con Poseidón contra la autoridad olímpica.
Incluso Atenea cuestionaba decisiones paternales en consejos cerrados. Profecías lo atormentaban desde el antiguo oráculo de Dodona. La roca que había devorado en lugar suyo susurraba destinos temidos. Temía ser destronado como había destronado a Cronos. Metis, su primera esposa, estaba profetizada para parir un hijo superior a él. La devoró embarazada para evitar tal destino. Su lujuria constante generaba monstruos y guerras interminables. Gigantes escalaron el Olimpo con árboles arrancados como antorchas. Encélado lanzó rocas del Peloponeso contra cielos dorados. Atenea lo aplastó con una isla entera sobre su pecho jadeante. Cada rebelión nacía de pasiones descontroladas previas. En asambleas olímpicas, Zeus arbitraba con el cetro tembloroso de forma sutil. Permitía infidelidades, pero castigaba excesos públicos. Delegaba autoridad a sus hijos, pero recuperaba el control rápidamente. Equilibraba celos divinos con castigos calculados a la perfección. Su reinado requería una diplomacia constante y agotadora. Los héroes descendientes limpiaban pecados paternos con sangre mortal. Jasón navegó por mares imposibles buscando el vellocino de oro. Teseo mató al Minotauro en el laberinto cretense oscuro. Eneas huyó de la Troya ardiente fundando Roma eterna. Cada saga heroica redimía excesos olímpicos pasados. Los mortales honraban su dualidad en templos gemelos cercanos. Uno celebraba rayos justicieros y salvadores. Otro recordaba diluvios purificadores terribles. Los festivales alternaban sacrificios solemnes con banquetes alegres. Poetas cantaban himnos que equilibraban poder y pasión humana. Su culto reflejaba contradicciones esenciales. Hera finalmente aceptó el rol de reina consorte pragmática. Colaboraba en consejos contra amenazas cósmicas externas. Perdonaba públicamente, pero conspiraba en privado siempre. Su inteligencia igualaba el poder del esposo supremo. El matrimonio divino estabilizaba un Olimpo frágil estructuralmente. Zeus consultaba oráculos nocturnos en la Dodona sagrada. Las ramas de roble susurraban futuros inciertos y ambiguos. Vientos del norte traían advertencias proféticas claras. Sacrificaba toros blancos antes de decisiones trascendentales. La omnisciencia aparente ocultaba dudas internas profundas constantes. Al final de las eras, su legado trascendía victorias militares gloriosas. Simbolizaba poder patriarcal absoluto e incuestionable, pero también encarnaba un gobernante imperfecto, genuinamente humano. Pasiones descontroladas causaban sufrimiento divino y mortal eternos. El Olimpo reflejaba perfectamente la compleja sociedad griega. Desde su trono eterno, Zeus contemplaba el mosaico caótico que había creado. Héroes morían jóvenes cumpliendo destinos profetizados. Ciudades caían por caprichos divinos repetidos. Monstruos nacían de amores prohibidos y fugaces. Cada tragedia reforzaba la necesidad de su autoridad central suprema. Los griegos entendían esta ambivalencia profundamente, como parte de su cultura. Sacrificaban buscando favores específicos y puntuales. Temían su ira por pequeñas transgresiones inadvertidas. Poetas épicos inmortalizaban contradicciones divinas y humanas. La mitología explicaba así un mundo impredecible. Antes de despedirnos de esta saga olímpica, épica y monumental, si has llegado hasta aquí fascinado por Zeus y su mundo tumultuoso, por favor suscríbete al Club Mitológico ahora mismo. Somos un canal nuevo y tu apoyo nos permite continuar desentrañando los misterios de los dioses antiguos y legendarios. Cada suscripción construye nuestro Olimpo digital. Gracias por acompañar esta jornada mitológica inolvidable.